muchas gracias a todos los participantes. Bueno, una sesión más de sarcomas y nada, simplemente comentaros que a partir de ahora vamos a hacer una serie de sesiones de sarcomas de diferentes localizaciones para variar un poco. Y entonces hoy justamente comenzaremos con sarcomas superficiales. La sesión del próximo mes va a estar el doctor Fletcher, eh, donde haremos discusiones de casos con 3 ponentes. Después sarcomas gastrointestinales, después ginecológicos y probablemente urológicos, ya veré. Nada, es simplemente un recordatorio. Y bueno, con la sesión de hoy la verdad que contamos con 4 expertos en dermatopatología, no solo de España, sino a nivel internacional, y me da mucho gusto presentarlos a los 4. Y empezaremos por la doctora María Teresa Fernández Figueras, que es patóloga, bueno, la jefa del departamento, ¿no?, del Hospital Sí. General de Cataluña, y como todos sabéis, Maite es una experta en dermatopatología y también le gustan los sarcomas, me imagino. Bueno, Maite, nada, cuando quieras puedes presentar, compartir pantalla y cuando quieras. Gracias. Pues gracias. Sí, realmente me gustan los sarcomas y me gustan mucho. Y bueno, me hubiera gustado poderme dedicar. Lo que pasa es que a veces las cosas te vienen como te vienen y realmente ahora estoy enamorada de la dermatopatología. Bueno, pues he tenido un poco de problema para decidir qué es lo que presentaba, porque decíamos no solo sarcomas, sino también tumores de partes blandas, y este es uno de mis favoritos. Así que os presentaré 2 casos. Uno es muy bonito y el segundo no tengo un diagnóstico, aunque tengo una cierta sospecha. El primero es esta mujer con una lesión en la mano derecha, en un tendón de la mano derecha, que debería molestar porque hacía 11 milímetros y era en un dedo. Y como podéis ver, es una lesión que se ha nucleado, pequeñita, muy mona. Entonces está perfectamente encapsulada y tiene como 2 partes. La cápsula, que se ve muy bien, y después una parte interna con unas células muy puntiformes. Vemos esta cápsula que quizá es una parte del tendón, después las células son aplanadas y poco a poco van apareciendo estas otras células más profundas, que son estas, que son para mí unas de las células más bonitas en las partes blandas de la piel. Bueno, hacen trabéculas, son unas células con núcleos ovales bastante regulares, aunque hay un poquito de pleomorfismo focal, prácticamente no había mitosis, el citoplasma es un citoplasma que es sonrosadito, aunque tiene zonas pálidas, y mirando con cariño, pues había alguna célula que tenía una silueta pues un poquito plasmocitoide. Esto está debido a un tendón de un dedo. Uno espera encontrarse otro tipo de lesiones, uno espera encontrarse pues un fibroma de vainas tendinosas, un tumor de células gigantes, y este caso pues me lo pasó una compañera porque dijo, mira, no sé lo que es actina negativo, P63 negativo, y estoy como muy, muy perdida porque además otros marcadores también son negativos. Bueno, a mí con esta histología es que me resulta muy difícil hacer un diagnóstico diferencial. Solo se me ocurre una posibilidad, que es un mioepitelioma. Y vamos, me quedé como convencida de que esto tenía que ser un mioepitelioma con esas células así epitelioides. Y aunque la actina era negativo y era negativo para P63, pues fui insistiendo y gané al 50% porque ese 100 fue positivo, pero salió negativo para EMA. Teníamos negativo EMA, teníamos negativo P63, pero yo sé que el miopitelioma en la piel es lo más inconstante del mundo, así que hay que seguir insistiendo. Y finalmente conseguí ver que las queratinas A1 y A3 eran positivas, y yo creo que eso es suficiente, eso es suficiente para decir que es un mioepitelioma peritendinoso. No es que exista esa entidad, me la acabo de inventar, pero bueno, realmente de manera repetitiva. Hay algunos casos en la literatura que están así adheridos a los tendones, y yo de hecho había visto otro caso hace unos años, que es este, que también parece que está encapsulado, y los miopiteliomas, vamos, enucleación de un miopitelioma yo creo que es una situación bastante rara, ¿no? Eh, Alguna vez pueden tener una pseudocápsula, pero una cápsula así gruesa como esta supongo que se debe al tendón. Este otro caso encima tenía pigmento, me costó una barbaridad hacer un diagnóstico, sobre todo porque aunque en la izquierda veis la hematoxina eosina, yo creo que tiene mucha pinta de miopitelioma con el fondo así hialino, solo es positivo para ese 100. Le hice una bimentina a la desesperada para ver si es que realmente había perdido algo de expresión, y bimentina, que no sirve para nada, me sirvió para ver el aspecto plasmocitoide de las células, y yo creo que el diagnóstico de miopitelioma peritendinoso pues para este caso también aplica.
Bueno, como os decía, no son los primeros casos descritos, pero no he encontrado ni una sola publicación de anatomía patológica. Quien publica, claro, cuando el problema es la localización, es más fácil que sean radiólogos. Estos casos en la muñeca, por ejemplo, y este otro caso publicado es más grande, normalmente son pequeñitos, los poquitos que he publicado en la muñeca. Y este otro, pues aquí en el tobillo, tiene la gracia de que se ve el macro y da la sensación de que también es una lesión enucleada, probablemente tenía una cápsula. Este no tenía reordenamiento, pero bueno, esto lógicamente tiene mucho aspecto de serlo. Bueno, pues es mioepitelioma inhabitual. Y es que el mioepitelioma es un tumor que es de lo más variado del mundo. Quizá por eso me encanta, porque es muy, muy variado, puede tener muchos aspectos y siempre tienes que tenerlo en mente en la piel. Para los residentes que quizás van un poquito menos, el mioepitelioma, ya sabéis, eso sí, que es dentro del espectro de los tumores mixtos, que empezó diagnosticándose en glándulas salivales, después se ha diagnosticado en otras zonas, y cuando afecta a las partes grandes superficiales, suelen ser las extremidades de personas jóvenes. Cuidado que los niños también pueden tener, pero cuando son niños el comportamiento puede ser algo más agresivo, incluso en lesiones que parecen inocentes. Se clasifican en la silueta general entre los nodulares, como este, que es como multinodular, y después los sinticiales, que tienen márgenes mal definidos y que a veces pueden tener metaplasia escamosa. En este caso es espectacular la cantidad de metaplasia escamosa que tiene. Algunas veces se hablan de mioepiteliomas conductos. Yo la verdad es que me cuesta un poquito aceptar que sean mioepiteliomas y que no sean tumores mixtos, porque tienen ductos, pero hay casos como este que parece un mioepitelioma sincitial y tiene muy poquitos ductos en la periferia y pues cualificaría. Y entonces, en general, los mioepiteliomas, pues ya veis que tienen o estroma con mucina o este estroma hialino y se disponen en fascículos, en trabéculas, como el caso que hemos visto, sábanas, sincitios. Yo he visto bastantes casos con remolinos como estos, que yo no lo he encontrado en la literatura y me parece que es bastante característico. Y no puedo evitar recordar, lo siento, que hace 25 años publicamos y nos costó muchísimo el primer mioepitelioma de la piel. En el primer lugar donde lo enviamos me lo devolvieron con bastantes insultos, incluso dudando de mi inteligencia. Y veis que tiene también como un remolino. Pues Está situado el ordenador. Perdón. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Sí. Bueno, los mioepiteliomas sí, tienen, pensaba que me lo decían a mí, los mioepiteliomas pueden tener ocasional atipia, que me he dejado de ponerlo, pero hay 4 tipos de células que son las principales, las epitelioides, las fusiformes, las claras y las plasmocitoides. Algunas veces tienen un aspecto que recuerda al paracordoma y se llama paracordonatoide, y estas plasmocitoides son naturalmente mis favoritas. Y han aparecido recientemente 2 artículos que están bastante bien sobre el mioepitelioma, uno con una serie muy corta de casos, pero muy buena, está de 35 casos en Journal of Cutaneous Pathology, que realmente es muy real, porque hay cosas que están publicadas que uno se copia al otro y no son tan reales. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, las lesiones son más frecuentes en varones y en extremidades, que si no lo resecas entero recidiva, pero que la mayor parte de casos tienen crecimiento sincitial. Normalmente te dicen que el sincitial no es muy frecuente. Es más epitelioide, que puede tener hasta 5 mitosis por 10 campos de gran aumento sin ser maligno. Y lo que me encanta de esto es la inmunistoquímica. Porque hay artículos y hay revisiones que te dicen que todos los casos son positivos para actina o todos los casos son positivos para talponina o para S100. Y ellos demuestran que no hay ningún marcador que sea 100% positivo. O sea que la combinación de marcadores es grandísima. E incluso encuentran 5 casos, como el posible mioepitelioma de un tendón, que también era del dedo, que solo es positivo para S100. También ha aparecido este otro en American Journal of Surgical Pathology, son los que me devolvieron el primer artículo. Y ellos, esto está centrado en los que están en zonas acrales y te dice que además en estos casos es muy interesante, son casi siempre plasmocitoides o muchas veces plasmocitoides con estroma mixoide, a veces muy angiomatoide, lo de la hemorragia que tenía el caso ese del tendón, que no se menciona mucho, pero puede pasar. Y actina, fijaos que casi nunca es negativa. Los más buenos son SOX10 y S100 y las queratinas, incluso mucho mejor que EMA. Bueno, en cuanto a la biología molecular, no llega al 50% los que tienen reordenamiento de Ewing, otros tienen reordenamientos de PLAG1 y HMGA2 como los de glándulas salivales, y a veces dicen que tienen reordenamiento de FUS como el tumor de Evans, lo cual te pone las cosas más divertidas. Y para pensar que es maligno,
pues normalmente son más grandes, más atípicos, con necrosis, hemorragia, más de 5 mitosis, casi la mitad o la mitad pierden INI1 y a veces puedes ver la parte benigna y la trastorno. Con esto habríamos revisado ya el miopitelioma y os enseño el caso en que necesito ayuda y me gustaría conocer vuestra opinión. Es una mujer joven de 27 años con una lesión en la pierna, le habían hecho una biopsia previa, no la he visto, pero decían infiltrado plasmocelular pendiente de estudio y bueno, esto de aquí arriba debe ser la cicatriz de la biopsia. Y cuando lo vemos de cerca, pues son células plasmocitoides. Fijaos que en el centro, bueno, a propósito lo he puesto en el centro, hay un fondo un poco como condromixoide o mixoide hialino, no lo sé. Células claramente muy plasmocitoides, pero a mí no me parecen células plasmáticas para nada. A veces hay células claras, lagos de moco, muy poquitos, pero algún lago de moco. Y estas células también que son muy divertidas, porque se parecen un poquito a las células spider de los rhabdomiomas, no sé, o células fisalíferas, si queréis. Y bueno, con esa histología, el estudio inmunistoquímico no nos ayudó nada, porque lo único que era positivo era enolasa neuronal específica, que hay gente que le llama inespecífica. Es negativo para prácticamente todo lo que miramos nosotros. Yo inicialmente, al ver la negatividad para S100, había creído que todos los miopiteliomas tenían que ser positivos, renuncié a la posibilidad de un miopitelioma maligno y, bueno, un carcinoma miopitelial, y entonces pensé que podía ser un condrosarcoma extraesquelético celular, ¿no? Soy extraesquelético celular, pero tampoco no nos cuadraba nada. Podéis ver, no hemos hecho IMSS, pero yo creo que no vale la pena, y sinaptofisina también es negativa, marcadores, incluso hicimos marcadores linfoides, porque ya la desesperación, INI está conservado, muchos de estos marcadores, bueno, algunos son focales, pero muy poco específicos. Consultamos el caso con José Ángel, porque bueno, cuando tenemos problemas, muchas veces consultamos los casos con los compañeros de la Fundación Jiménez Díaz, y ellos acabaron de redondear el estudio, y bueno, no encontraron ninguna translocación Ewing, ni ellos ni en otro centro, donde ahora llevan a esta paciente. Tampoco detectaron fusiones génicas con NGS, ni con Antrusite, ni con Archer. Lo primero se hizo en la Fundación Jiménez Díaz y el segundo pues, en el Hospital de San Pablo de Barcelona, que es donde ahora llevan a la paciente. La doctora Ruth Orellana ha sido muy amable y me ha pasado la información de este caso. Y he ido un poco deprisa porque lo que más me interesa es saber vuestra opinión y la discusión, que me parece que es lo que puede ser más interesante en este caso, porque yo después de darle vueltas vuelvo otra vez a la idea de que puede ser un miopitelioma maligno, pero un carcinoma miopitelial, pero tampoco tengo muchas más ideas y me gustaría saber vuestra opinión. Muy bien, Maite, muchísimas gracias por el caso inicial y por este caso complicado. Entonces, nada, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer por el chat o levantando la mano o preguntando directamente. ¿Sigo compartiendo, te parece, para que No, vean si la foto? puede, bueno, como quieras. Como quieras, ¿eh? Sí, al final sí dejar de compartir, pero de momento está bien. A ver, la chica, esta biopsia es de hace un año, Ujú. se hizo una reexéresis con márgenes libres y en principio ella no ha vuelto, señal que no es familiar de médico, naturalmente en estos casos es familiar de, bueno, de un personal del hospital, o sea, siempre te hacen quedar fatal, a pesar de que le pongas mucho cariño, y ahora tiene que revisarse en el Hospital de San Pablo con técnicas de imagen, me imagino, pero será en noviembre. Mm. Mm. No, este caso es muy bonito, Maite, sobre todo porque nos abre la discusión qué hacer cuando hacemos un estudio tan sofisticado como una NGS y nos da un resultado negativo. O sea, a ver si alguien está compartiendo. Por favor, los micrófonos. Micrófonos. Sí. Vamos, un caso que se presenta con una histología muy bonita y después cuando queremos confirmar alguna alteración molecular o genética, pues la NGS sorprendente nos da negativa. La verdad que morfológicamente a mí también me recuerda un miopitelioma o un tumor miopitelial, pero bueno, me gustaría oír las demás Sí, hay opiniones. gente que, bueno, neoplasia mesenquimal epitelioide de comportamiento Mm, incierto. De hecho, yo creo sí, que al final todos hemos acabado diciendo pues, tumor epitelioide o con rasgos sí. rhabdoides. Sí, ahora están también los GLI, los tumores GLI que ahora están de moda,
quizás aquí, porque por ejemplo muchos de los paneles tienen la fusión, la translocación, pero no tienen la amplificación. Y Sí. entonces, a ver, este caso yo no sé si el MDM2, el STAT6 y el CDK4 supongo que haya sido negativo, pero bueno, ahora como esos tumores están un poco de moda y pueden verse superficialmente, habría que también... Pues a ver, te diría que ninguno de estos lo estudiamos. Nos centramos al principio, ya te digo que yo el caso lo vi hace un año y después pasó a otro hospital y un poco ya yo también lo consulté antes para no perder tiempo. Y creo que no lo hicimos porque no nos lo planteamos, pero bueno, Estaba levantando la mano Cleo. Sí, la verdad es que me has chafado casi todo lo que iba a decir, Isidro. Pero, no, pues bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. El mioepitelial morfológicamente me parece una buena opción. Lo que pasa es que cuando tienes un mioepitelial que no tiene ni pérdida de ni uno ni ningún reordenamiento de los típicos, pues no te lo descarta, pero es que encima no tiene la inmuno, pues da un poco de miedo, ¿no? Lo del GLI es una buena opción. En el panel de Archer, las amplificaciones de GLI no se ven directamente, pero sí, si se revisan los datos crudos, normalmente nosotros algún caso que hemos tenido ha salido algo raro en GLI. Empiezas a ver como muchas alteraciones que son falsas en pocas, o sea, en pocas copias cada una, pero siempre afectando a GLI. Entonces esto te sirve como un signo indirecto si lo usas junto con la amplificación de MDM2 o la sobreexpresión de STAT6. Por si sirve de algo, vamos. Sí, pues bueno, lo podemos preguntar a Ruth. No sé si está conectada Ruth Orellana. Si no, pues, o alguien o Silvia. Silvia no llevaba el caso en ese momento, Silvia Bagué, pero bueno. Sí, sí que estoy conectada, Maite. ¿Sí? Pues sí. No sé si se puede, si vale la pena mirarlo. Sí, tomamos nota y lo hacemos. La verdad es que yo ahora viendo el caso, bueno, no sabía que lo ibas a comentar y entonces no me acuerdo si se pidió el MDM2 porque es un caso de hace un año. Sí. La verdad es que nosotros en la sección que recibimos no se veía esta morfología tan plasmocitoide que ahora queda aquí reflejada en las imágenes, ¿no? Y por lo demás, bueno, un poco lo que comentaba Isidro y lo que comentaba Cleo, ¿no? Que aunque morfológicamente te lo puedas plantear, al final si no tienes un inmunofenotipo ni ningún otro dato que te pueda apoyar esta opción, pues también te sabe mal como etiquetarlo, ¿no? Y entonces lo dejamos un poco como neoplasia con morfología epitelioide de comportamiento incierto y un poco que la controlaran a la espera de bueno, si aparecía algo más o si se nos ocurría algo más. Sí, cuando te escribí puse que era para presentarlo, lo siento. De hecho, he hecho un poquito de trampa. Ya veis aquí veis en este panel como 3 imágenes. Había que ir a buscar las células plasmocitoides. Yo porque tengo un tropismo por ellas bastante importante y entonces quizá tenía más interés, pero había que irlas a buscar porque, bueno, no en todos los cortes se veían bien. O sea, en todos los cortes había, porque hay bastantes, pero a veces es muy focal, ¿no? Está en todos los cortes hay, pero vaya. Y después Vale, pues, a mí me preocupaba un poquito lo del mioepitelioma en el tendón. Digo, no sé, porque supongo que los tendones, vosotros veis las biopsias de tendones también, quien hace partes blandas. Digo, a lo mejor os encontráis continuamente mioepiteliomas en tendones, pero para mí era como muy original. Hombre, es el caso tonto, pero lo encuentro muy mono. Yo en tendones, no sé si he visto ninguno, pero en partes blandas en general sí. O sea, el mioepitelioma. Yo, mira, ahora que lo dices, sí que tengo un caso que me planteaba el diferencial con un tumor de vaina tendinosa, pero no de tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Sí. O sea que sí que he visto alguno, pero nunca le he dado importancia porque en partes blandas se considera que puede ser en cualquier localización, ¿no? Un poco. No, sí, simplemente porque, bueno, porque las vainas tendinosas no están muy descritos. No encuentras lesiones así encapsuladas y enucleadas. Si tú buscas referencias, hay artículos, pero no se habla mucho. ¿Alguna opinión, Carlos, Luis? Carlos Monteagudo. Sí, no, yo estoy dándole vueltas a ver si tengo alguna idea nueva que dar, pero la verdad es que no puedo decir nada nuevo, por eso estoy callado. Pero la ventana, me quedaré con la ventana abierta y eso es lo que me preocupa, porque no se me va a olvidar. Pero bueno, en cuanto sepa algo, os lo digo, aunque sea por otra vía. Carlos es un marxista ortodoxo como yo. Sí.
Carlos y Carlos. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Preguntas para Maite? Maite, yo también recuerdo que tú es la primera que describiste aquello. Y sobre el miopitelioma, que he tenido ocasión de ver algunos, una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención es que la palabra sincitial tuvo mucho éxito porque se utilizó por primera vez cuando ya previamente se había descrito el patrón. Lo hicieron Kuttner, Luis Requena, etcétera, en una publicación previa. Y al principio parecía que era una cosa muy rara y al final parece que es lo más frecuente. Yo cuando Sí. intento explicar cómo es el patrón sincitial, digo, mira, es algo que dentro solo hay tumor. Porque Es que sí, yo creo que difuso sería mucho más adecuado que sincitial. Cuando hablas de un carcinoma sincitial es otra historia, es que las células se funden, ¿no? Yo creo que es muy fancy, bueno, es un nombre muy bonito, sincitial, pero difuso es mucho más, sería como mucho más exacto para mí. Pero bueno, y realmente es tan frecuente esta forma que ahora esta serie me gustó porque era muy realista. Y también eso de que no haya ningún marcador que sea específico. Si ninguno es positivo en un 100%, piensas, bueno, también podría haber una lesión que no hubiera nada positivo de los marcadores que tenemos, ¿no? Muy bien, pues nada, Maite, nos mantienes actualizados de cómo Sí, claro que evoluciona sí. este caso y nada, cualquier ayuda que necesites, aquí estamos. Bueno, pues nada, pues seguimos con nuestro segundo ponente invitado, que es el doctor Luis Requena, que todos conocemos, es dermatopatólogo de la Fundación Jiménez Díaz y experto muy conocido nacional e internacional en dermatopatología. Y nada, Luis, muchas gracias por tu tiempo y puedes presentar el caso cuando quieras. Gracias, Isidro. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale. Antes de nada, yo tampoco sé lo que es el caso de Maite, ¿eh? Me has preguntado, pero no sabía conectarme. Yo también he pensado en tumor mioepitelial maligno. Me sorprende que todas las citoqueratinas que ha hecho ella sea todo negativo, pero no sé. Es un tumor raro. Bueno, yo de entrada, así como Maite dice que le gustan los sarcomas, yo tengo que decir que a mí no me gustan los sarcomas. Yo soy más superficial. Me gusta mucho más lo epitelial o melanocítico, pero pues desgraciadamente también a veces en biopsias de piel tenemos sarcomas, así que un poco me ha tocado sin querer. Yo os voy a presentar un caso que a mí me dio muchos quebraderos de cabeza, Carlos lo recordará, porque no conocíamos la entidad. Una vez conocida, yo creo que el diagnóstico no es difícil, pero nos planteó muchos problemas porque en el momento que lo vimos, pues la entidad se acababa de escribir, todavía no la habíamos leído y la verdad es que estábamos bastante despistados. Era un chico joven de 26 años que consultó en dermatología por unas lesiones alrededor de la boca, que yo vi por primera vez al paciente y lo interpreté como molusco contagioso. Eran lesiones crateriformes, papulosas, de centro deprimido. Dije, pues esto parece un molusco. La historia clínica era muy difícil porque como enfermedad de base el paciente tenía una enfermedad neurológica rara que no se había diagnosticado, había sido visto pues, prácticamente en todos los servicios de neurología de Madrid, del 12 de octubre, del clínico, el Ramón y Cajal, de mi hospital, la fundación, y tenía un diagnóstico genérico de enfermedad de neurona motora, pero no se había podido llegar más allá, a pesar de múltiples estudios. El problema era que hablaba y no se le entendía nada. Era muy difícil la historia clínica porque su principal trastorno era a la hora de hablar. Afortunadamente tenía una novia muy maja que le entendía todo, entonces él nos tradució un poco la novia lo que él quería decir. Y a pesar de hacer una historia detenida, buscando causas de inmunosupresión, pues no había ningún antecedente importante. Estas son las lesiones. Veis ahí 4 o 5 pápulas en la piel del labio superior, alguna de ellas erosionada, ulcerada, cubierta de costra, y sobre todo la que está ahí cerca de la ventana nasal, pues clínicamente era muy sugestiva de molusco contagioso, ¿no? Era una pápula translúcida con ese centro umbilical. Antes de hacerle una biopsia, descartamos que tuviera inmunosupresión. Digo, pues en aquella época, era una época todavía con mucha infección de HIV, y veíamos molusco contagioso grandes, llamado molusco contagioso gigante, de pacientes HIV, y ese fue el diagnóstico inicial. Todos los estudios serológicos, de hematología y de inmunosupresión, pues no demostraron nada, el paciente estaba sano con estas pápulas. Aquí veis un detalle en el borde libre, lo mismo, con esta papulita de centro costroso, erosionado, umbilicado, que es lo que vemos habitualmente en las lesiones de molusco.
Más raro ya era la vegetación mucosa, o sea, seguía teniendo también pápulas eritematosas de superficie erosionada, pues aquí veis en la mucosa del labio superior y una pequeña papulita también afectando a la mucosa de la encía. Entonces, no teníamos muy claro qué era esto, pues hicimos 2 biopsias PANS. Esta es la primera, una biopsia de la piel del labio superior, que veis que tiene un folículo piloso terminal, y existe en la mitad superficial de la dermis reticular profunda está respetada, pues esta infiltración de células en la que pues son células redondas, aunque llama la atención la presencia de algunas células realmente grandes, algunas de ellas binucleadas y con un citoplasma muy amplio, eosinófilo. Quizá un dato sugestivo de lo que luego resultó ser, pues no existía una vacuolización clara, pero había pequeñas vacuolas en algunas de estas células con este citoplasma tan amplio. Como no teníamos mucha idea de qué podía ser esto, pues hicimos una batería de inmunistoquímica así un poco estándar. Las células eran claramente positivas para vimentina y sorprendía la positividad focal para alguna de las de pancitoqueratina de alguna de estas células grandes de aspecto un poco rhabdomioblasto-like, ¿no? Que tenían una especie de cola con mucho citoplasma y expresaban positividad para el cóctel de citoqueratinas, pero el resto de las citoqueratinas eran negativas. Pensamos también en alguna etiología de músculo liso raro, ¿no? Con este patrón de células un poco rhabdoides y todos los marcadores de músculo pues, fueron negativos. Aquí veis la actina de músculo liso con el control interno de las paredes de los vasos, pero las células grandes eran completamente negativas. Lo mismo para marcadores miogénicos, el mío de 1, la desmina, tenemos un buen control interno de las fibras del músculo orbicular de los labios, la dermis profunda, recordar es la biopsia del labio superior, pero las células eran completamente negativas. Y en la otra biopsia le hicimos 2 PANS de 2 pápulas distintas, pues básicamente era lo mismo. Seguíamos encontrando estas células, algunas binucleadas o trinucleadas, con un citoplasma amplio y eosinófilo. Índice proliferativo era muy bajo, no veíamos mitosis y se entremezclaban con pequeños fascículos de células un poco más fusiformes, pero que también tenían bastante citoplasma eosinófilo. O sea, la morfología prácticamente idéntica en las 2 biopsias. Repetimos el mismo panel inmunistoquímico en esta segunda biopsia y más o menos encontramos lo mismo. Una positividad para la vimentina, quizá aquí había algo de más positividad para la pancitoqueratina y el resto de los marcadores de músculo liso o de músculo estriado, pues de nuevo también teníamos el control del músculo en la dermis profunda, ahora estamos alrededor de los labios, negativo para desmina, para actina de músculo liso, un poco así a ciegas, se nos iba acabando la biopsia, pues el CD68 mostraba alguna célula salpicada, pero básicamente negativo. El CD99 era positivo en alguna de las células grandes, pero bueno, pues este marcador es bastante inespecífico, o sea que tampoco ayudaba mucho. El CD10 fue negativo. Y aquí no le hicimos mucho caso, aunque inicialmente en una de las 2 biopsias hicimos CD31, pues había algunas células positivas, pero otras muchas eran negativas. Pensamos en la posibilidad también de algún tumor perineural raro, o de algún tumor mioepitelial, otros marcadores como lema con un buen control interno y de la glándula sebácea en la dermis profunda eran negativos. Así que hicimos lo que hacemos cuando no sabemos lo que tiene el paciente, que es hacerle otra biopsia, ¿no? Yo me acuerdo que Sánchez y yo siempre decía lo mismo, ¿no? A la 7ª biopsia es cuando te regalan el jamón, aunque no sepas lo que es. O sea que íbamos por la 3ª biopsia, hicimos otros 2 PANS de otras 2 pápulas diferentes. Quizá aquí existía mayor infiltrado inflamatorio, cosa que no habíamos visto en las biopsias previas. Veis que es una lesión que afecta a la mitad superficial de la dermis, o sea, la dermis reticular está respetada, es un tumor claramente cutáneo, una lesión cutánea. De nuevo con estas mismas células de núcleo excéntrico, un poco pleomórfico, sin imágenes de mitosis y con ese citoplasma amplio eosinófilo, algunas de ellas binucleadas. Pensamos, aunque no existía una inmunosupresión, de bueno, pues a ver si son células infectadas por citomegalovirus. Empezamos a pensar en cosas raras de virus. La tinción para citomegalovirus fue negativa. Las citoqueratinas de bajo peso, pues básicamente también eran negativas. Y aquí ya sí que era mucho más positivo el CD31. La gran mayoría de estas células grandes de citoplasma amplio y eosinófilo mostraban una intensa positividad para CD31.
La podoplanina, el de 240, marcaba los linfáticos normales, pero estas células grandes de núcleo pleomórfico eran negativas. Y pues, ya después, cuando tuvimos este marcador, lo hicimos pues, algunos años después, porque en la época que vimos este caso todavía no se había comercializado el ERG, hicimos ERG y la mayoría de los núcleos de estas células grandes y pleomórficas eran positivos, lo cual apoyaba una naturaleza endotelial. Como una de las posibilidades que bajamos era que se tratara de un sarcoma epitelial, porque eran células pues, pleomórficas, epitelioides, necrosaban en el centro, aunque la clínica era rara, de múltiples pápulas salpicadas ahí alrededor de la boca, pero el INI1 estaba claramente conservado. Y esta es la segunda biopsia, la otra biopsia de las segundas que hicimos, que también, a diferencia de las primeras, esto fue el borde de una lesión ulcerada, veis que la epidermis aquí está cubierta de una costra, se ha perdido la epidermis, y existía mayor infiltrado inflamatorio, que luego pues, ha sido bien descrito en lesiones posteriores, de neutrófilos. La lesión estaba salpicada de neutrófilos entre estos pequeños fascículos de células en estas zonas más fusiformes, pero también con un amplio citoplasma eosinófilo. Repetimos los estudios tratando de saber qué eran estas células tan grandes y tan pleomórficas. En principio estábamos pensando que era algo infeccioso, múltiples pápulas alrededor de la boca, el citomegalovirus fue negativo. En esta biopsia también se conservaba muy bien el INI1, pero de nuevo lo más llamativo era la positividad para CD31. Y para el ERG, como la mayoría de estos núcleos, pues son positivos. La podoplanina tenía algún endotelio linfático, de los linfáticos respetados, pero las células grandes eran negativas y el FLI1 también era discretamente positivo. Es curioso este tumor como, siendo más positivo para pancitoqueratina E1, E3, otras pancitoqueratinas no tan pan como el MNF116, pues es básicamente negativo, solo células muy aisladas. Parece ser que entre estas dos pancitoqueratinas, el panel que tiene citoqueratinas, pues hay algunas que están en el E1, E3 y no están en el MNF116 y eso es lo que tiñe este marcador en este caso. Otra posibilidad que nos planteamos ya por la positividad de marcadores endoteliales es que fuera un hemangiendotelioma epitelioide. Sabéis que hoy tenemos por inmunistoquímica ya buenos marcadores, lo hicimos a posteriori. El más positivo, el más frecuente es el CANTA1, que fue negativo, y más raro, pero también hay casos descritos de hemangiendotelioma epitelioide que expresan positividad nuclear para el TF3 y en este caso fueron claramente negativos. Pero lo más llamativo era la intensa positividad de la mayoría de los núcleos para FOXB, que yo creo que es lo que da el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico a posteriori, ya después de bastante tiempo sin saber lo que era, pues yo creo que si habéis visto un caso es fácil diagnosticarlo. El problema es que este era el primer caso que vimos, después hemos visto otros 2 o 3 y ya ha sido más fácil diagnosticarlo, ¿no? El denominado hemangiendotelioma pseudomiogénico, que había sido descrito previamente con el otro nombre, el hemangiendotelioma sarcoma epitelioide-like, porque la verdad Sharon Weiss lo describió con este nombre y por eso lo del INI1 para descartar un sarcoma epitelioide, porque al menos en algunos focos pues estas células de tan citoplasma eosinófilo amplio pueden recordar a las del sarcoma epitelioide. Es curioso esta entidad cuando la describió con el nombre de hemangiendotelioma pseudomiogénico el grupo de Chris Fletcher, pues rápidamente el grupo de Sharon Weiss mandó una carta al director diciendo que eso mismo lo habían descrito ellos previamente con el diagnóstico de hemangiendotelioma sarcoma epitelioide-like. La verdad, pues que todos aceptaron que era la misma entidad, pero parece ser que la descripción original no es de ninguno de los dos. O sea, fue anteriormente en este artículo, el doctor Joseph Mirra describió lo que él llamó fibroma-like, porque en aquel momento él no pensó que esto fuera un tumor vascular que simulaba o que semejaba a un sarcoma epitelioide. O sea que probablemente la descripción original del hemangiendotelioma pseudomiogénico o hemangiendotelioma recordando sarcoma epitelioide, pues es esta del doctor Mirra y colaboradores. Es un tumor curioso, siendo un tumor vascular, primero por la forma clínica, ¿no? Estas formas cutáneas de lesiones múltiples muy superficiales, con la dermis reticular respetada. Uno siempre piensa a priori que los hemangiendoteliomas son tumores profundos de partes blandas que infiltran la piel secundariamente y este no. Hay varios casos descritos que son muy superficiales, afectando a dermis reticular y la porción más superficial de dermis papilar, que tiene un origen multicéntrico, con esta clínica tan anodina, ¿no? De pápulas, pequeñitas pápulas ahí eritematosas salpicadas que
desde el punto de vista clínico, pues es difícil sospechar que esto puede ser un hemangiendotelioma. Inmunistoquímicamente, lo más característico son marcadores endoteliales CD31, ERG1. Curiosamente, la mayoría de los tumores vasculares expresan CD34 y eso es un dato muy llamativo en este hemangiendotelioma. El CD34 es negativo, a diferencia de otros hemangiendoteliomas. Y otra cosa que tiene también específica dentro de la inmunistoquímica, la mayoría de los hemangiendoteliomas hoy sabemos que expresan un inmunofenotipo de endotelio linfático. La mayoría expresan podoplanina, PROS1 y en este caso los marcadores de endotelio linfático son negativos. O sea que sería el único hemangiendotelioma con una diferenciación hacia endotelio sanguíneo. El mejor marcador desde el punto de vista inmunistoquímico es el FOXB, que tampoco es 100% característico. El mismo grupo de Chris Fletcher, poco tiempo después de la descripción con este nombre de hemangiendotelioma pseudomiogénico, aunque había sido descrito anteriormente como sarcoma epitelioide-like, pues encontraron que desde el punto de vista molecular lo más característico era la existencia de un gen de fusión, el FOXB con el SERPIN1, y poco tiempo después se comercializó ya el anticuerpo y ellos mismos hicieron un estudio de tumores vasculares de células epitelioides, que lo bueno que tiene este marcador, el FOXB, pues que en el resto de los tumores vasculares de célula epitelioide es negativo y es solo positivo en este, con la excepción del llamado, lo que los patólogos llaman hemangioma epitelioide, en el grupo de Fletcher, o lo que Rosay llamaba hemangioma histiocytoide, y que los dermatólogos llamamos hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, pues curiosamente esas células endoteliales epitelioides de la hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia o la hemangioma epitelioide, aproximadamente en la mitad de los casos son también positivas con este FOXB en el núcleo, pero quitando esas dos, el hemangiendotelioma pseudomiogénico y el hemangioma epitelioide, no hemangiendotelioma, hemangioma epitelioide o hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, pues este marcador es negativo en todos los tumores vasculares de células epitelioides y en tumores no vasculares también de célula epitelioide es negativo. O sea que sin ser absolutamente patologónico, pues es bastante característico y yo creo que es el mejor marcador. Siempre es muy fácil hacerlo por inmunistoquímica, ¿no? Tener, cuando sospechamos este diagnóstico, con el FOXB los núcleos de las células. A modo de resumen, entonces, es un tumor curioso, ¿no? Me parece en gente joven, parece ser que es más frecuente en varones que en hembras, es de gente joven, la edad media es de 31 años y se ha descrito en cualquier localización, pero lo más frecuente parece ser que es en extremidades inferiores, pero ya hay casos descritos por toda la superficie corporal. Es una presentación clínica rara, multifocal, de entrada con estas pequeñas lesiones papulosas que uno pues, no sospecha que esto puede ser un tumor vascular de bajo grado por el proceso inflamatorio, pero es un tumor difícil de quitar, difícil de extirpar, ¿no? Porque solo hay muy pocos casos con metástasis regionales y solo un caso en la serie original de Fletcher con metástasis diseminadas que causó la muerte del paciente. Habitualmente es un tumor que tiene mucha tendencia a persistir localmente porque es difícil de quitar por esa mala delimitación y porque es multifocal, ¿no? Pues una lesión en las encías siempre es difícil de extirpar o en la mucosa oral, pero tiene poca capacidad metastásica, aunque la tiene. Hay casos bien demostrados con metástasis a los ganglios regionales y más allá. Y desde el punto de vista histopatológico, pues yo creo que también es difícil sospechar que esto es un hemangiendotelioma. Cuando uno ve y no conoce la entidad, pues empiezas a pensar en un proceso inflamatorio, porque son células sueltas por ahí en el medio de la dermis, mal delimitado, que se entremezclan con un infiltrado inflamatorio mayoritariamente neutrofílico, es lo que se diría en nuestro caso, y pues cuando uno ve las células tumorales ahí aisladas, salpicadas por la dermis, pues piensas que puede ser otra cosa, ¿no? Lo característico son células un poco rhabdoides, que es lo que le da el nombre, ¿no? Pseudomiogénico, y hay que sospechar que puede ser de naturaleza endotelial, pero yo creo que si uno no conoce la entidad, pues de entrada es muy difícil sospechar que esto es un tumor vascular. Curiosamente, en la serie original, Fletcher describió que no es raro que estos tumores invadan los vasos. Pues yo recuerdo después de este caso original, que luego lo publicamos junto con Torres Saus, que también está conectado, él tenía una chica joven con un hemangiendotelioma pseudomiogénico en la pierna, en que existía una clara invasión vascular, probablemente una vena, no solo la pared, sino intraluminal, y el comportamiento biológico parece ser que es el mismo. O sea que hay que, aunque en un hemangiendotelioma pseudomiogénico
veamos invasión intravascular, pues parece ser que eso no ensombrece el pronóstico. Y eso es todo. Si queréis preguntar algo o comentar algo, o si tenéis experiencia con este tumor, que yo creo que es curioso, y si uno no conoce la entidad, pues difícil de pensar en principio que esto es un hemangiotelioma, un tumor vascular de bajo grado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación excelente de este caso, muy bonito. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto de los ponentes o del auditorio, cualquiera que tenga alguna pregunta. Doctor Gianmara ha levantado la mano. No, tú eres Carlos Santos. Sí. Ya, Luis, buenas tardes. Oye, enhorabuena por ¿Qué tal? Hola. Muy bonito. Realmente los casos que nosotros hemos visto aquí en Valencia son más pseudomiogénicos, es decir, las células no son tan sarcomatosas fusocelulares como tienes en el caso que nos has presentado, sino que son más globosas y con citoplasma eosinófilo más amplio, que es lo que a veces algo va colado. Y eso es lo que puede orientar el diagnóstico de hemangiotelioma, ¿verdad? No, pensando ya en el FOSB, que claro que si es positivo ya tienes el diagnóstico. Y luego es menos inflamatorio los casos que hemos visto nosotros, menos, quizá porque sea muy superficial, estuviera Probablemente, ¿no? Probablemente, sí. Aquí en este caso, luego, yo recuerdo el caso de Carlos Saus, que también lo estudiamos con Carlos Antonja, las células rhabdoides eran mucho más abundantes. Había islotes de células con un citoplasma grande. Aquí eran salpicadas, había que buscarlas. Por eso pensamos en principio que esto iba a ser una infección vírica rara, que eran células ahí infectadas por un citomegalovirus o por algo que era lo que le daba esta morfología, porque eran células salpicadas y en el medio de esa proliferación de células fusiformes menos atípicas. Y lo de la inflamación, pues probablemente, no sé yo si eso sea comparado en series grandes, pero probablemente sea porque es más superficial y porque están ulcerados. Sí. Están cerca de la epidermis, se ulcera y probablemente es más frecuente que tenga una infiltración de neutrófilos secundaria a esa ulceración y a la superficialidad de la lesión. Muy bien, enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? Maite, Carlos Antonja, Carlos Monteagudo. Yo conocí la entidad gracias a Carlos Saus, que creo que está conectado porque envió un caso, en teoría como consulta, pero perfectamente diagnosticado. Tal y como yo lo recuerdo, el único problema es que lo vimos, estuvimos de acuerdo y lo borramos de nuestra memoria. Y cuando vimos el siguiente, no lo reconocimos. Yo he presentado este caso también y estaba sentado antes de salir a contarlo al lado de Maite Fernández Figueras y de Carlos Monteagudo. Lo habíamos enviado como caso para diagnóstico y los dos lo habían reconocido, porque lo conocían, obviamente. Yo creo que la enseñanza de este caso, y Luis lo ha señalado, es que lo tienes que conocer para reconocerlo. Y una vez reconocido, a mí me ha llegado a mostrar Luis casos. Me acaba de llegar esto, ¿qué te parece? Y con un vistazo él ya lo diagnosticó de hemangiotelioma pseudimogénico cuando yo todavía estaba pensando en proliferación fusocelular, vete a saber qué es esto. O sea que el conocimiento... Yo creo que los casos que más aprendes cuando metes la pata al principio, dices, bueno, que no me pase en la segunda, pero a veces te pasa en la segunda también. O sea que... Sí, yo creo que yo lo conozco porque hay un caso que no me cuadraba, que yo lo diagnostiqué de sarcoma epitelioide, entonces apareció el artículo y me di cuenta de que era uno de estos. Y por eso también me acordaba del caso, lo recordaba por la pifia. Sí. Por curiosidad, ¿el tratamiento funciona bien? Pues le hemos perdido un poco la pista. El paciente es de Almería y yo a través del dermatólogo que le controla allí, sé de él hace como 2 o 3 años, la última vez, y está bien. O sea, nosotros hicimos tratamiento quirúrgico entre las biopsias y cuando ya teníamos el diagnóstico, pues nosotros les tipamos las lesiones cutáneas y los compañeros de la cirugía maxilofacial del hospital le quitaron las lesiones mucosas. Hace ya de esto como 10 años. El paciente está bien. No me extrañaría que le aparecieran nuevas lesiones, porque parece ser que eso es frecuente, ¿no? La lesión multifocal, que siguen apareciendo lesiones casi siempre en la misma región anatómica, pero de momento, que es pues por ahí 8 o 10 años después, el paciente está bien, sin lesiones. Muy bien. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y por tu tiempo. Y continuamos con el siguiente ponente, que también es de la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Carlos Antonja.
Perdona que tengo que dermatopatólogo. abrir las preferencias del sistema y dar Sí, permiso aquí a todo. tranquilo, no hay prisa. Dermatopatólogo también bastante reconocido. Y bueno, nada, Carlos, cuando encuentres Cuando la encuentres uno presentación, para que puedo. Mac me deje un segundito. Sí, Zoom, le doy permiso. vale. Quizá tenga que salir del ordenador y volver a entrar. Ahora... Sí, no hay problema. Bueno, pues los animo a participar también en la siguiente sesión donde estaremos con el doctor Fletcher y estarán discutiendo casos la doctora Silvia Bagué, la doctora Empar Mayordomo y el doctor Francisco Giner. Más o menos lo haremos parecido a la primera sesión que hicimos con él. Y nada, seguro que será interesante. Si alguien quiere comentar algo, yo no sé qué más decir. Soy un megatorpe, lo confieso. Un segundo. Vale. Me tenéis que decir si veis mi presentación. Sí, yo te voy guiando. Vamos a ver, recientes imperas. Y modo presentación. Efectivamente. Sí, se ve perfecto. Pues qué bien, muchas gracias Isidro por esta invitación. El caso que voy a presentar no es un caso que yo recibiera en consulta, sino como obsequio, porque amablemente, y habiéndolo diagnosticado la doctora María Antonia Nieto y el doctor Manolo Nevado, del Hospital de Parla, decidieron enviármelo prácticamente de regalo y yo quería compartirlo con vosotros porque es un caso que creo que es bonito y relativamente poco frecuente. Acabamos de escuchar al doctor Requena que sorprendentemente afirma que no le gustan los sarcomas cutáneos o no le gustan tanto como otras cosas y sin embargo él ha dedicado mucho esfuerzo a lo que es la Biblia de los sarcomas cutáneos o tumores de partes blandas en la piel, que es este libro de la derecha que escribió con su amigo el doctor Kuttner. Tengo un disclosure que hacer, el doctor Requena no me paga nada, absolutamente, por decir esto. El otro libro que está en la pantalla, todos lo conocéis, es el de Sharon Weiss, donde la definición de partes blandas efectivamente no incluye la piel, pero da igual porque nos encontramos tumores semejantes a menudo. Y este es nuestro caso. Esta mujer de 92 años que vive en una residencia tiene esta masa en la espalda de unos 7 centímetros, no se sabe desde cuándo. El aspecto macroscópico, la verdad es que no es de muy buen aspecto, está parcialmente necrótico y ulcerado. La fotografía es cortesía de los compañeros dermatólogos del Hospital de Parla y las impresiones clínicas fueron de carcinoma vasocelular, de tumor de Merkel, melanoma o angiosarcoma. Dejo que lo veáis para que cada uno piense para sí mismo esto qué podría ser. Se hizo una resección, y esto es todo lo que se ha hecho en este caso. Estas son las lonchas de la lesión que muestran una morfología abigarrada, con áreas amarillentas y áreas parduzcas de aspecto hemático. He intentado reconstruir más o menos una de las lonchas con las secciones que se tomaron, y lo que más llama la atención de este tumor es que tiene muchísima hemorragia, está extensamente ulcerado y tiene un componente azul que vamos a pasar a ver ahora de más cerca, pero ya a este momento se ve que claramente hay un componente de nidos epiteliales por aquí, no sé si veis mi flecha, aparte de un gran componente de extravasación hemática y un tercer componente que si no habéis caído todavía en él, os lo señalo porque ahí arriba hay algo de color morado. Buscando mucho encontré lo que parece una zona de conexión entre la epidermis y nidos de la celularidad tumoral de aspecto basaloide que constituyen parte del tumor, y esta es la imagen. Por lo demás abunda aquí la hemorragia. Pero el tumor en la panorámica no deja mucho problema para el diagnóstico porque lo que uno ve son separadas claramente de la epidermis por una banda ancha, nidos de células con empalizada periférica de aspecto claramente basaloide. A este caso se le hizo a posteriori, pero no hubiera sido necesario,
una inmunohistoquímica, entre paréntesis, confirmatoria, no es todo lo intensa que suele ser, pero es BRP4, de manera que todos sabéis cuál es ya el diagnóstico de esta parte de la lesión. Y es un carcinoma vasocelular. Lo que ocurre es que tiene un componente que está señalado aquí abajo, que es bastante llamativo y que yo no recuerdo haber visto a menudo en los vasocelulares, aunque supongo que si uno se pone a buscarlo lo encuentra. Y son estas células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto, que en la mayor parte de las áreas parecían como rodear, a modo de delimitación, los nidos basaloides. Esto lo enseño no porque tenga que ver con el diagnóstico, sino porque buscando en la literatura y confirmado, una vez confirmado que son efectivamente células histiocytarias positivas para CD68, encontré este tumor pequeñito, que es un carcinoma vasocelular con mucho acompañamiento de células estromales osteoclásticas, que suscitó a quienes lo describieron el diagnóstico diferencial con carcinosarcoma. Lo interpretan finalmente lo que ellos ven como una reacción estromal infrecuente al carcinoma, pero aprovechan para hacer una revisión del carcinosarcoma de piel, que volveremos sobre ella. Su caso tenía focalmente alguna trabécula ósea, y en la inmunohistoquímica la parte epitelial era positiva para P63 y todo lo demás no. También debido a que no tenía P53 la parte mesenquimal ni actividad mitótica, lo consideraron una reacción pseudosarcomatosa en un vaso celular que además tenía células gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico. Volviendo a nuestro caso, además de las células gigantes que tienen una tinción que permite reconocerlas por su citoplasma y de los nidos de vaso celular que vemos aquí, lo cierto es que este estroma es más densamente celular de lo que uno suele ver en un vaso celular, que ya sabéis que puede suscitar una reacción fibroblástica muy llamativa que a veces esconde a los nidos tumorales. Si uno seguía profundizando en estas áreas, donde la tipia es francamente marcada, en esta célula gigante y en las demás, terminaba por encontrar un material extracelular que acompaña a estas células y se dispone a modo de retículo por entre ellas, y a medida que nos acercábamos a otras zonas, este material se va condensando, tiene esta relación que vemos con células dentro y fuera, todas ellas atípicas, acompañan en la periferia las gigantes multinucleadas. La densidad celular es muy variable de unas zonas a otras, pero claramente en algunos sitios esto ya se reconoce como osteoide y como osteoide maligno, que focalmente en la parte de la derecha está calcificado y se tiñe de esa manera, y en estas áreas extensas pues muestra los tres componentes de esta lesión: el vaso celular, las células osteoclásticas y el componente de osteosarcoma. Así que esta es la imagen panorámica que nos muestra que esta lesión es un carcinoma vasocelular con osteosarcoma, y lo podemos denominar, si queremos, carcinosarcoma. Son repeticiones de las mismas imágenes, las células multinucleadas abundaban más en algunos sitios que en otros, y aunque realmente no es necesario, nosotros no disponíamos de esta inmunohistoquímica de diferenciación osteogénica en aquel momento, el doctor Kutzner amablemente la hizo para nosotros con esta tinción en rojo, y solamente se tiñe el componente osteosarcomatoso. La tinción débil que se ve en las células gigantes multinucleadas es probablemente artefactual. Yo soy de los pocos que siguen haciendo bimentina. En este caso está más que justificado porque el vaso celular es negativo, todo lo demás del tumor es positivo. P40, que usamos como marcador epitelial, solo es positivo en el componente de vaso celular, negativo en el estromal. P63 lo mismo. Y Ki67 muestra una actividad franca en los dos componentes, medido gracias a los sistemas digitales en la parte sarcomatosa. Ki67 es del 56%, es decir, claramente los dos componentes son malignos, y comparten también P53, aunque es francamente más intensa su expresión en el componente intersticial que veis de osteosarcoma que en el del vaso celular. Los carcinosarcomas cutáneos son motivo de publicación como casos sueltos. Esto concretamente es una carta al editor. La morfología es la que veis aquí, es muy reproducible. Cuando uno lo ve y lo conoce, lo reconoce sin problema. Y en otros casos no se asocia a vaso celular, sino que se puede asociar a otro tipo de carcinoma cutáneo, y se ha intentado incluso separar por series y ver cuál es la supervivencia. Parece que van mejor los carcinosarcomas cuyo componente epitelial es de tipo, entre comillas, epidérmico, es decir, carcinoma epidermoide o vasocelular,
que aquellos que se asocian a otros tumores anexiales. Los tumores anexiales también son un campo muy amplio dentro de la dermatopatología y, como sabéis, se les ponen unos nombres difícilmente reproducibles a veces: el espiradenocarcinoma, el porocarcinoma, el carcinoma tricolémico quístico proliferante o el carcinoma matricial. Esos, cuando uno se los encuentra, parece que tienen un pronóstico algo peor. Y a veces uno tiene que decidir qué nombre le pone, y por ejemplo este caso que publicó el doctor Requena, con doctor Alegría, el doctor Kuzner, es un tumor que tiene rasgos de siringocistadenocarcinoma, porque el componente epitelial es maligno, y un estroma atípico que ellos eligieron llamar carcinoma sarcomatoide. Me ha gustado de este artículo un comentario sobre la terminología que se usa, que está desorganizada y es confusa. Algo en lo cual yo estoy de acuerdo y creo que la mayoría lo estaremos. A estos tumores se los llama de muy diferentes maneras. Existen carcinosarcomas sobre siringocistadenocarcinoma papilífero que pueden llegar a ser tan grandes como este del cráneo de esta paciente india. Y se han publicado como casos aislados, y este es un caso de un ex residente y amigo de José Aneiros, que trabaja en Granada, en una revista árabe, lo cual me ha permitido saber que aquí pone claramente sarcoma. Lo demás no sé leerlo. Este es un caso también muy superficial y, como veis, por pequeño que sea, el enemigo puede ser realmente difícil de combatir. Me llamaba la atención este área, no sabía muy bien si esto sería también un componente osteosarcomatoso. Una revisión de los diferentes casos de carcinosarcomas por los autores cuyo caso no era un carcinosarcoma permite conocer que la edad es muy variable. En el 2015 había unos 50 casos, hay varones más que hembras, se puede dar en casi cualquier localización y pueden ser más o menos grandes. Hasta 15 centímetros hay aquí uno. La evolución es también igualmente variable. Este es un caso de solamente carcinomas vasocelulares, pero también se pueden mezclar el vasocelular y el EPI, y el componente sarcomatoso más a menudo es osteosarcoma, pero puede ser uno que no reconoces, sarcoma indiferenciado. Lo puedes llamar, si tú quieres, cirosantoma atípico, porque nadie te va a poder llevar la contraria, histiocitoma filoso maligno, que es algo que ya ha caído en descrédito, a pesar de que estamos en 2015, y otros sarcomas de cualquier tipo, incluyendo sarcoma sinovial, que realmente es difícil de creer. Pero volviendo a nuestro caso, tenemos un componente de osteosarcoma que ya todos reconocemos en la panorámica. Tenemos un componente de carcinoma vasocelular, los nidos se ven muy bien. Pero me gustaría enseñar el caso por una tercera cosa. En esta panorámica hay zonas claramente hemorrágicas y zonas muy celulares en las que no hay nidos epiteliales, como esta, donde están entremezclados con la sangre y las células gigantes osteoclásticas, células atípicas dispuestas de cualquier manera, aquí con un poquito de ribete o de celularidad mesenquimal de aspecto osteosarcomatosa, pero en otras zonas simplemente extensas láminas sin osteosarcoma visible, separadas claramente de áreas más celulares, con esta celularidad muy variable y con esta atipia franca e imágenes de mitosis. Yo no sé si pensaríais en alguna diferenciación concreta cuando vierais una imagen así en un tumor maligno. Fuera de decir que no es de vaso celular, no es epitelial y tampoco osteosarcomatosa, lo único que se me ocurrió a mí es pensar, ¿no será que tiene alguna diferenciación extraña? Tiene muchísima hemorragia. A este tumor lo podríamos bautizar como telangiectásico, si quisiéramos, o como pseudoneurismático, si se nos ocurriera. De manera que yo hice algo de inmunohistoquímica, actina es positiva, no sé muy bien dónde ni qué significa, es claramente maligno, pero no expresan las células CD31, son negativas, ni expresan ERG, así que descarté que fuera una diferenciación angiosarcomatosa. Y lo dejé en áreas de sarcoma indiferenciado en un carcinosarcoma con osteosarcoma. La revisión más grande y en la que participa un español, Enrique Poblet, de estos tumores vasocelulares asociados a sarcoma, con gran predilección por osteosarcoma, es esta del doctor Calonge. Lamentablemente es patología en blanco y negro porque aquí intentan demostrar la conexión entre los dos componentes y realmente cuesta verlo. Ellos hacen una revisión de la literatura con 20 carcinomas sarcomatoides previos con diferenciación heteróloga, con diferentes tipos de carcinoma, y añaden 11 carcinomas propios. Curiosamente, algunos de ellos tenían esas células gigantes que se parecen mucho a las de mi caso, aunque ellos lo interpretan como maligno, pero en realidad esta revisión la traigo a colación
porque uno de los casos que ellos muestran tenía unas áreas que recordaban al osteosarcoma telangiectático, en un tumor que macroscópicamente se había descrito también como hemorrágico, y lo ilustran con esta imagen histológica. Volviendo a nuestro caso, esto es un tabique muy densamente celular con un material intersticial eosinofílico que se continúa con áreas claramente de osteosarcoma y que están incluidas dentro de estas zonas ectáticas que yo he interpretado como áreas telangiectásicas, áreas de osteosarcoma telangiectásico. Cuando uno ve estas cosas piensa, el doctor Calonge y yo somos los primeros que lo hemos visto, pero eso es porque no hemos leído la descripción original del año 72. En el año 72 la doctora Dawson describió el primer carcinosarcoma de piel y en un párrafo decía, había una zona de vasos revestidos por endotelio hiperplástico con estroma maligno que recordaba un quiste óseo neurismático, lo ilustra así, pero a mí me parece que ya estaba mostrando áreas de tipo osteosarcoma telangiectásico dentro del carcinosarcoma que estaba mostrando. Así que estos son los 4 componentes. Si os parece que un osteosarcoma telangiectásico es raro, también es raro verlo fuera del esqueleto, porque en el esqueleto en hueso se reconoce. Este es un caso de una enorme masa tumoral que asomaba por el colon y que tenía la misma histología de osteosarcoma, con áreas telangiectásicas extraesquelético. El problema de los nombres, ya hemos pasado por ellos, sobre la confusión que existe, si es un tumor por colisión, por combinación, por conversión, por composición. La verdad es que al final yo creo que da un poco igual, la molecular nos terminará dando la respuesta. Se publican como descripciones aisladas, hay quien hace inmunohistoquímica y le sale que los 2 componentes son positivos para P16 y para P63, hay quien hace eso y le sale otra cosa como yo, que esta mañana he hecho este inmuno y lo único que se tiñe con P16 son las células gigantes osteoclásticas que rodean las áreas de vasocelular. Y por último, la molecular. Hay que hacer un poco de molecular. Este autor decide llamar a su artículo Insight into its Clonal Origin. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Él dice que P53 está mutado en las 2 áreas, lo cual sugiere que es una cosa clonal, pero también dice que en lo que él llama la zona de transición entre un componente epitelial y el componente mesenquimal, existía una celularidad que reconoce por un marcaje que le suena a célula progenitora original. Insistiendo sobre este tema, hace otra publicación, la llama Further Insights, con 4 casos en lugar de uno solo. Su conclusión después de toda la molecular que se hace es que ambos elementos tienen el mismo origen clonal y que aquel que es más complejo que simplemente vasocelular se asocia con una complejidad mutacional también mayor. Esta publicación inicial sobre la molecular de los carcinosarcomas, en un caso que no había osteosarcoma, sino simplemente fibrosarcoma, en este paciente es un caso malo porque de la piel metastatizó al intestino. Los dos compartimentos comparten las mismas mutaciones, como se ilustra en esta imagen. Y por último, en las publicaciones más recientes se llega a la conclusión, haciendo estudios moleculares complejos, de que las 2 áreas proceden de lo mismo, tienen un patrón parecido, lo que sugiere un origen clonal común. La última inmunohistoquímica que he visto realizada, abundando en el posible cambio hacia transición epitelio mesenquimal, es esta del doctor Prieto. A él le llama la atención que el componente epitelial sea positivo para caderina E y el otro no, y que beta-catenina sea igualmente positiva solamente en el componente epitelial. Yo esta mañana he aprovechado para repetir este inmuno y yo creo que se ve lo mismo, aunque no sé muy bien qué conclusión sacar de ello. Caderina E solamente es positiva, como uno esperaría en lo epitelial. Pero en este artículo también hacen molecular y de los 1.300 genes que estudian encuentran 37 mutaciones y muchas de ellas son compartidas por la parte de carcinoma. Algunas son solo de carcinoma y otras son solo de la parte de sarcoma. Todo esto asumo que se hace intentando separar con precisión ambos componentes y no puede faltar en ningún caso en la molecular la explicación ilustrada mediante el heatmap, que parece, como dice la gente, una alfombra colgada de la pared. ¿Qué pasó con la paciente? En aquella serie inicial donde revisaban carcinosarcomas sin estar publicando uno, encontraban que van generalmente bien, pero alguno ha metastatizado y alguno ha recidivado. La mayor parte de los pacientes de esta serie de 50 están vivos. Así que, ¿qué pasó a nuestra paciente después del abordaje que fue esperar y ver?
porque la paciente tenía ya muchos años. Pues han pasado 4 años, no tiene 92 sino 96, y se me informó esta misma semana de que está viva y coleando a los 96 años. Ese es el resumen del caso, que espero que os haya gustado. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante el caso y difícil. Yo tengo una pregunta para ti. Bueno, lo del componente telangiectásico, a pesar de que sí, que morfológicamente, la verdad que en otros sarcomas o en tumores donde haya desdiferenciación osteosarcomatosa y eso, la verdad que da un poco que igual el componente osteosarcoma, qué tipo de, o sea, si es o sea, yo por lo menos no he leído mucho al respecto, no sé. Y mi pregunta era, ¿es fácil el límite entre la metaplasia y el componente? Por ejemplo, tú has visto, yo no soy dermatopatólogo y no sé si tumores de estos cutáneos que en vez de ser un carcinosarcoma sea un tumor de anejo o cualquier cosa, que lo que tenga mesenquimal sea metaplásico y no sarcoma. Sí, generalmente preferimos llamarlo carcinoma fusocelular que hablar de carcinosarcoma, que nos parecen ya palabras mayores. Yo creo que efectivamente la morfología fusiforme imitando sarcoma es relativamente frecuente en tumores de epidermis y anexiales, así que es algo que se ve con cierta frecuencia. Lo que uno no ve es una combinación tan radicalmente osteosarcoma y tan radicalmente vasocelular en la misma lesión. Muy bien. Pero mis compañeros que hacen dermatopatología seguro que tienen también una opinión por si quieren compartir. Sí, hay 2 personas levantando la mano, Patricia y Cleo. Patricia. Hola, Hola. ¿me oís? Sí, perfecto, Patricia. Buenas tardes, me ha encantado Buenas el tardes. caso, Carlos. Muchas gracias. Tuve hace muchos años un osteosarcoma primario cutáneo, que el único componente era que además tenía cartílago hialino, con lo que se publicó como osteosarcoma primario cutáneo condroblástico. Entonces, cuando se hizo esa revisión se encontraron varios osteosarcomas cutáneos en los que había un pequeño componente que casi siempre era epitelioma vasocelular. Y además, en muchos artículos en los que se veía la presencia del osteosarcoma o del componente maligno de hueso, preferían llamarle como si fuese más un tumor de colisión. Entonces, ¿por qué llamarle carcinosarcoma? Con 2 componentes, el del epitelioma vasocelular y el osteosarcoma por un lado, y no puede ser un tumor de colisión, o incluso al hilo de lo que acaba de comentar Isidro, que sea una metaplasia, pero en este caso una metaplasia bien maligna. Sí, en la diapositiva de los 4 nombres de la colisión, la combinación, etcétera, francamente la conclusión es que o bien la célula que inicialmente da lugar al tumor ya tiene la diferenciación y la hace a la vez, o bien primero sale el vaso celular y de ahí sale el otro. La palabra colisión, yo he visto tumores de colisión, los patólogos vemos tumores de colisión, pero a menudo es un tumor que colisiona porque metastatiza en otro, y la forma de hacerlo me parecería desorbitado que a un vaso celular llegara un osteosarcoma de otro sitio y lo rodeara y lo infiltrara y se inmiscuyera de esa manera. Por eso yo intuitivamente creo que estos son el mismo tumor que se diferencia hacia las 2 zonas más que un vaso celular sarcomatoide o sarcomatoso. Pero yo creo que lo malo que vemos como esto sarcomatoso debe de haber salido, por lo que dice la biología molecular, del componente epitelial. Antes, después o a la vez, eso no lo sé, pero, perdón, antes sí, pero no sé si a la vez. Muy bien. Cleo. Vale, gracias. Bueno, una de mis preguntas iba un poco por ahí, el que diferencia había entre el carcinosarcoma y el carcinoma sarcomatoide o fusocelular, que le acabas de contestar. Y la otra iba también relacionada con lo que ha dicho Patricia. Yo hace poco me consultaron un caso que me esforcé muy mucho en no llamar osteosarcoma, porque era una lesión relativamente pequeña y limitada a la dermis, no había nada epitelial, pero no encontré la manera de no llamarlo osteosarcoma, y era yo que tengo mucha menos experiencia en piel que vosotros, si también habíais visto osteosarcomas primarios de piel. Ya veo que uno ha habido, pero no sé si tenéis más experiencia en el tema. Y bueno, y muchísimas gracias por las presentaciones a todos, que estamos disfrutando muchísimo. Yo experiencia con osteosarcomas primarios de piel, aparte de esta, personal no tengo. Si los he visto ha sido en seminarios y ya los he olvidado.
Sí, he tenido osteosarcomas y siempre han sido asociados a vasocelulares. Y también algún vasocelular, pero hay otros tumores con células gigantes. Yo creo que incluso en ovario, recuerdo, y seguro que hay en otras zonas, células gigantes multinucleadas, así tipo osteoblasto, en melanomas, en tumores de ovario, en tumores de muchos tipos. Pero es muy curioso que en este caso se junten esas células, esta reacción osteoblástica, con un carcinosarcoma, ¿no? Que, sí. Bueno, en defensa, o sea, los osteoclastos en los osteosarcomas son muy frecuentes, ¿eh? O sea, en los osteosarcomas en el hueso es muy frecuente que sean ricos en... Bueno, hay los muy ricos, que de hecho se les da el nombre de rico en osteoclastos, y luego es frecuente. Yo, de hecho, muchas veces cuando empiezo a ver células así sueltas en según qué contextos, me lleva a pensar en el osteosarcoma en hueso o extraesqueléticos o partes blandas. Muy bien. Sí, lo único es que en este caso las células osteoclásticas, si habéis visto, a mí me parece que claramente topográficamente se relacionaban rodeando al vaso celular más que entremezcladas con el osteosarcoma. De manera que creo que son un componente, un tercer componente, son el tercer hombre. La verdad que yo sí, solo las he visto una vez y muy prominentes, incluso dentro de los nidos epiteliales, que es lo que me resultó más curioso. Yo creo que las vi por eso, porque si hubieran estado fuera a lo mejor ni me fijo. La verdad que si yo fuera dermatopatólogo y viera una lesión de tipo osteosarcomatoso en piel, primero pensaría en un carcinosarcoma o una metástasis de un osteosarcoma en otro sitio, más que en un primario osteosarcoma de piel, pero bueno, hay de todo, la verdad. Sí, yo tampoco he visto primarios puros, sino siempre asociados a vasocelular. Y solo comentar muy brevemente que recuerdo que publicamos un carcinoma vasocelular sarcomatoide, que el componente sarcomatoide era de diferenciación mioepitelial, con lo cual entra el problema de que no podríamos llamarlo nunca carcinosarcoma porque sería de carcinoma vasocelular y carcinoma mioepitelial. Es decir, es sarcomatoide porque es sarcomatoide, así lo llamamos, morfológicamente, fusocelular, pleomórfico, con mitosis, y estaba en transición con el carcinoma vasocelular, pero yo me temía siempre el revisor que me dijera, ¿y por qué? Porque si es un carcinoma, ¿qué tiene de sarcoma? Pues que es sarcomatoide, la morfología es sarcomatoide, pero es el único que se ha descrito en piel, pero en mama es muy frecuente, los carcinomas sarcomatoides de mama tienen diferenciación mioepitelial con mucha frecuencia. Sí. Muy bien, pues nada, Carlos, por favor, si podrías dejar de compartir la pantalla tuya. Muy bien, Carlos, pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo y por la presentación del caso tan interesante. Y vamos a nuestro último ponente, que es el doctor Carlos Monteagudo. Como todos conocéis, es profesor de la Universidad de Valencia y director del Departamento de Patología y un experto en dermatopatología nacional e internacional. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por presentarnos un caso, cuando quieras. Muchas gracias a ti, Isidro, y a Cleo por invitarme. Para mí es un placer, realmente, no es cortesía, estar aquí, como siempre, con todos los compañeros. Y voy a presentar un caso que me llegó como caso de consulta de una lesión en hombro de una mujer de 37 años. Aquí podemos ver cómo el tumor está ocupando la dermis reticular y profunda, la parte profunda de la dermis reticular y parte del tejido subcutáneo. En la porción más superficial el límite parece más bien definido, en la porción profunda se mete en el tejido subcutáneo de una forma más irregular. Si miramos los detalles, este tumor está constituido por células fusiformes, no pleomórficas, con mucho colágeno interpuesto, en ocasiones formando fascículos. La cantidad de celularidad va a ser variable. Aquí tenemos áreas paucicelulares con una extravasación de Matías espectacular y ya se empieza a adivinar un artefacto o hendidura de separación entre las células fibroblásticas o fusocelulares o como queráis llamarlas con el colágeno. El cracking que se ha descrito, hay varios tipos de cracking, pero este sería entre células fusiformes y colágeno. Hay áreas, sin embargo, más celulares que esta, son formando fascículos de células elongadas, de núcleos ovoides o elongados, no pleomórficos, no hay atipia nuclear significativa, ni hipercromasia, ni nucleolos prominentes, ni prácticamente mitosis, ahora comentaré, y ausencia de necrosis.
La vascularización es llamativa por la cantidad de pequeños capilares redondeados, solo por ese punto. Aquí vemos los detalles nucleares con esa ausencia de pleomorfismo, ausencia de atipia significativa y los capilares que están en todas las áreas del tumor. Algunas áreas tienen una mayor cantidad de colágeno. Aquí vemos el colágeno en haces paralelos, colágeno también en fibras delgadas y en haces paralelos. Y en otras áreas, muy pocas, se veía también el colágeno con un patrón un poquito reticular, parecido a la fibrina en algunas áreas. Este tumor solamente encontramos una mitosis única en casi 50 campos, que eran todos los cortes de todas las laminillas, solamente una mitosis. Como veis aquí se vuelve a ver ese cracking y esa ausencia de atipia significativa. Aquí, digamos, por ponerlo ya de forma más llamativa, el artefacto hendiduras, el cracking y la extravasación de Matías y una celularidad variable pero discreta y sin pleomorfismo. Existían focos, como se veía en la imagen escaneada inicial, focos de infiltrados parcheados linfocitarios muy dispersos. Bien, este caso llegó como caso de consulta. Y lo primero, cuando uno ve un caso así, pues se plantea estas posibilidades. Yo os planteo, para que decidáis si queréis dar vuestra opinión, ¿qué pensaríais? ¿Que es un tumor miofibroblástico, fibroblástico? ¿Un tumor neural o perineural? ¿Un tumor muscular liso? ¿Tumor miopitelial? ¿O tumor melanocítico? ¿Qué es lo que, como dicen los americanos, qué es lo que dicen las tripas sobre este tumor? ¿Qué pensaríais que es? Si queréis contestar, perfecto, si no, pues... De entrada, fibroblástico lo primero, es mi idea. Me ha recordado la fibromatosis. Bueno, perfecto, pues si queréis podemos ver ya lo que pasa con la inmunohistoquímica. Este tumor es negativo para actina muscular lisa, para desmina, para beta-catenina nuclear y para CD34. De las otras opciones, pues neural o perineural son negativos S100, SOX10, EMA y Claudina 1. Para muscular liso, pues todos los marcadores musculares son negativos, todos los melanocíticos son negativos y los principales que nos servirían para una diferenciación mioepitelial, que tampoco era muy convincente, no era desde luego el primer diagnóstico, ni yo me lo planteé, ahora lo comentaré, son negativos. Por tanto, ¿alguien tiene alguna idea con estas inmunos de qué podría ser? El doctor Luis Ortega en el chat dice, no sé si lo puedo decir o lo tiene que decir Isidro. No, bien, sí, lo puedes decir sin problema. Es que yo Él sugiere fascitis nodular porque esa extravasación hemática le ha llamado la atención, creo. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo me empeñé en que podía ser una fascitis nodular desde el principio, pero os voy a poder demostrar cómo no es una fascitis nodular. Para mi sorpresa con el tiempo ha quedado claro que no, pero ese ha sido, y se va a ver a continuación, mi primer diagnóstico. Claro, la actina muscular lisa era negativa y por eso ya en principio quedaba como muy secundario, pero también pedí un estudio genético y ahora lo comentaré. Ahora, pensando en que no es una fascitis nodular, ¿qué otras posibilidades se os ocurren? Pues yo pongo aquí unas propuestas. Por ejemplo, un tumor fusocelular con reordenamiento de NTRK1, un tumor fibroso solitario CD34 negativo, porque este es CD34 negativo, un tumor fibroblástico con fusión génica VSR1 SMAD3, estos aparecen en extremidades, adultos, pueden ser niños, adultos. Este está en una raíz de una extremidad, bueno, no es el sitio ideal, pero bueno, fusocelular, bien, podría plantearse. Un sarcoma de Kaposi, ¿por qué no? Hay extravasación de Matías, hay hendiduras de células fusiformes. Bueno, ¿alguien tiene alguna predilección por alguno de ellos o ninguno? No, pero sospechamos que es uno de los 4. Pues vale, muy bien. Eso es una visión racional del asunto, sí. Sí, va a ser uno de los 4, sí. ¿Pero alguien se atreve a saber cuál? Yo me inclinaría por el NTRK. NTRK, vale. ¿Alguna opinión más que quiera compartir con nosotros, compañeros? Yo creo que sería el sarcoma de Kaposi más raro que habría visto nunca. Sí, yo también. Sí. Bueno, pues no quiero forzar a nadie más. Si queréis seguimos y os comento. No tenía la inmunotinción para PanTrack,
tampoco era S100 y CD34, que estos no siempre lo son, pero bueno, muchas veces se han descrito casos que lo eran y otros no lo han sido. Y la que tenemos nosotros por RT-PCR y Sanger es la LMNA en track 1, que tampoco estaba presente. Es decir, en principio quedaría descartado. Luego, el tumor fibroso solitario, seguimos con la inmunistoquímica. El STAT6 es negativo, CD34 negativo y BCL2 negativo. El fibroblástico con fusión EVSR1 SMAD3 también se descarta, no se detecta la fusión y no tiene herpes 8 tampoco. Había que rellenar opciones y lo he puesto para rellenar, como decía Carlos, mi tocayo, pues Carlos Antoja no parecía mucho, desde luego. Así que de nuevo estamos un poco huérfanos de diagnóstico. Si alguien cree que tiene una idea, pues en el momento que quiera que lo diga, porque la presentación es corta, porque yo puedo dar el diagnóstico al final, pero sí que me gustaría ver todas vuestras opiniones. ¿Queréis que siga o me decís qué haríais a continuación? Los que pedimos Vimentina damos por hecho que es positiva, ¿no? Es que yo no la pido ya, porque yo veo que la inmunotinción está mantenida porque tengo los controles internos, aparte de los externos, pero es verdad que ni la he pedido. Me puedo imaginar que es positiva, pero eso es imaginar. Sí, no sé si está mal, pero yo hace muchísimos años que no pido la Vimentina, nunca, salvo que tenga duda de antigenicidad, y esto en estos casos no la tengo duda. Entonces, os puedo contar mi impresión. Ya os lo he dicho y estoy de acuerdo con las opiniones que se han oído. La fascitis nodular era para mí mi primera impresión. Cuando fue la actina muscular lisa negativa ya se me fue estropeando. Estudiamos por PCR y secuenciación la fusión con USP6. Está presente solo en un 70-75% de los casos, varía, pero desde luego no está en todos los casos, pero ya que sea actina negativo, bueno, no va a serlo, y además os daré un argumento también luego de por qué no lo es. La fibromatosis, no hay ninguna fibromatosis que sea, claro, no es ninguna de las superficiales y esta es demasiado superficial para ser una profunda, pero en cualquier caso la beta-catenina nuclear es negativa y la actina muscular lisa también. El NTRK1, como decía el profesor John Barr, era una opción, pero es que no tenemos ningún argumento científico básico o inmunistoquímico, me refiero genético o inmunistoquímico, para poder darlo. El tumor fibroso solitario, en un tumor de bajo grado, que no tiene pleomorfismo, que no tiene más que una mitosis en todos los campos, en 50 campos, pues bueno, STAT6 negativo y CD34 negativo ya iba a ser poco probable. Y, por supuesto, ya el que de la fusión génica EVSR1 SMAD3 ya lo he comentado. Entonces, claro, uno vuelve a mirar el tumor y entonces dices, vale, bien, extravasación de Matías y un cracking a lo bestia, pero ¿qué tumores con estas características pueden dar cracking? Bueno, pues de nuevo estamos igual. La fascitis nodular, con frecuencia, la fibromatosis desmoide también, pero este es demasiado superficial y beta-catenina negativo nuclear, no. El tumor fibroso solitario, de nuevo con las inmunos. El fibroblastoma de células gigantes. Bueno, no hay células gigantes y es CD34 negativo. No me lo trago por ningún lado. El amartoma fibroso de la infancia puede tenerlo, pero no es aplicable a este caso ni por la clínica ni por la morfología. No es una histología apropiada. Por tanto, podemos quitar ya estos dos últimos. Nos siguen quedando esos tres. Pero claro, al final dices, necesito algo más. Y mientras hay otras técnicas que se van completando, pues me fui a buscar la historia clínica, ya no solo la básica, sino buscar qué habían puesto los que habían visto a la paciente en sus historias clínicas. Entonces me encontré con esto. La paciente decía tenerlo hacía unos 20 años y empezó a crecer lentamente hacía 6 años. La fascitis nodular no tiene esa evolución. La fascitis nodular crecería muy rápido, en poco tiempo, podría mantenerse, pero no 20 años y luego crecer. Esto no es una clínica de fascitis nodular, por lo tanto la quitamos también. Pero claro, si nos ponemos muy estrictos lo quitamos todo, porque la fibromatosis desmoide no me la creo. Y el tumor fibroso solitario, pues bueno, me lo podría creer si hubiera algún caso descrito como este, que no hay ninguno de bajo grado con esas características. Esta es la inmunistoquímica de este caso para STAT6.
La hicimos con un policlonal que se ha estudiado en muchísimos casos y Isidro lo sabe y el doctor John Barr también. Es un anticuerpo que funciona muy bien, un policlonal de Genova, pero también al ser negativo pedimos que se hiciera con algún otro anticuerpo y el doctor Giner en la FE también nos hizo el favor de hacerlo con el monoclonal que tienen para STAT6 y también fue negativo. Aquí veis que es completamente negativo, CD34 completamente negativo con los controles internos y el BCL2 completamente negativo. Claro, es difícil pensar que va a ser un tumor fibroso solitario. Claro, al final vino la RT-PCR y secuenciación Sanger al rescate. Y efectivamente tiene la fusión génica NAP2-STAT6, el exón 4 de NAP2 con el exón 2 de STAT6. No lo veo aquí porque tengo tapado con el exón 2 de STAT6. Encontramos además, y esto fue curioso, una cosa que no he visto descrita, es una mutación de STAT6, es en el aminoácido 2 del exón 2 de STAT6. Pero claro, este aminoácido es difícil que explique la ausencia de inmunotinción para STAT6 porque el anticuerpo que usamos reconoce la porción carboxiterminal del STAT6 y sin embargo esta región no es la región C-terminal, esta sería la aminoterminal. Es decir, es difícil a no ser que fuera un dominio conformacional y que esto alterara la conformación del antígeno. Pero bueno, esto estoy con ello para ver si podemos demostrarlo, pero es la fusión génica claramente presente. Se hizo NGS tanto en el centro de origen como en nuestro centro y no tiene mutaciones de PTER ni de P53, con lo cual bueno, los tumores fibrosos solitarios con estas mutaciones suelen ser más agresivos, este no parecía agresivo y tampoco tiene mutaciones que sugieran agresividad. Por tanto, es un tumor fibroso solitario cutáneo negativo para STAT6, CD34 y BCL2. Si estratificamos por riesgo con criterios de D'Amico, es de bajo riesgo claramente. Vamos, daría una puntuación de 1, porque todos los demás puntuarían 0, solo de la mitosis. Y bueno, ya sabemos que los tumores fibrosos solitarios pueden ser 5 a 10% de casos son CD34 negativos. La mitad de estos negativos suelen tener una atipia de alto grado, cosa que no parecía en nuestro caso. Y los que son de bajo grado, la otra mitad, suelen no tener características típicas como los vasos hemangiopericíticos, como tampoco los tenía el caso que os acabo de presentar. Pero ¿es posible que sea STAT6 y CD34 negativo? Claro, es posible. Hay las series de tumores fibrosos solitarios desdiferenciados tienen, por ejemplo, 3 casos negativos para STAT6 y CD34. Y los 3 fueron positivos, en los 3 se pudo detectar la fusión NAP2-STAT6 por RT-PCR. De hecho, la técnica de elección, como sabéis, es RT-PCR. La técnica de FIS no es útil en tumor fibroso solitario porque son 2 genes que están muy próximos y es muy difícil saber si están separados o no. De hecho, aquí incluso por curiosidad, por amabilidad de Isidro y de Paco Giner, pues se hizo y no fue valorable porque no se pudo determinar esa fusión. De hecho, con la RT-PCR, no lo he comentado antes, se repitió 3 veces. Se repitió 3 veces y en las 3, en 2 muestras diferentes, salió esa fusión. Por tanto, como dicen estos autores, la ausencia de expresión de STAT6 no descarta el diagnóstico de tumor fibroso solitario, probablemente se debe a mecanismos posttranscripcionales. Y hay alguna publicación, hay 2 o 3 publicaciones sobre tumores fibrosos solitarios desdiferenciados que pierden la inmunotinción para STAT6. Claro, si tienes la parte diferenciada, como aquí veis abajo a la derecha, pierden... la zona desdiferenciada lo pierde y la zona diferenciada lo mantiene, pues es muy sencillo y fácil hacer el diagnóstico, pero claro, si todo es negativo es un poco más complicado. Y también algunos malignos pierden STAT6. Este, por ejemplo, mantenía CD34, pero STAT6 lo perdía, teniendo la fusión. Y aquí, pues otros, alguno retroperitoneal, agresivo, con pérdida de STAT6. Por tanto, en este caso se trata de un tumor fibroso solitario, cutáneo, de bajo riesgo, negativo para STAT6, CD34 y BCL2, y repito, no de alto grado, pleomórfico ni desdiferenciado y sin mutaciones de PTER ni P53. Por tanto, y como conclusión, ya sabemos, y como decía Isidro en una de sus publicaciones, que el tumor fibroso solitario es un gran imitador, eso lo sabemos todos, pero que incluso cuando el CD34 es negativo
Y yo añado, incluso cuando STAT6 es negativo, si el tumor fibroso solitario, incluso en ausencia de vasos hematoperifíticos u otros patrones típicos, hay una posibilidad remota de que sea el tumor fibroso solitario, pues habría que hacer el estudio genético por RT-PCR. Porque STAT6 negativo y CD34 negativo, y sin embargo, tumor fibroso solitario, como, digamos, recordando a lo que se le atribuye a Galileo y que probablemente no dijo nunca. Bueno, pues eso es todo lo que quería compartir, y ahora me gustaría también saber si habéis visto alguna vez, esto era el FIS que se hizo, que lo tenía puesto por si alguien lo preguntaba, pero que no fue resolutivo. Precioso caso, Carlos. Yo Muy siempre digo bien. lo mismo. Debo de haberlos visto o me han visto estos casos a mí. Muy Es un bonito caso. No hay ningún caso de bajo grado que yo haya visto en la literatura que pierda STAT6 CD34. Por eso tanta insistencia y por eso repetir 3 veces, que al final me van a acabar odiando la RT-PCR, pero es que todos los controles positivos y negativos salieron como tocaba perfectamente. Tengo la duda de la mutación, esto sí que lo tengo en duda, pero estoy con una técnica para poder demostrarla. Si pudiéramos demostrar que se ha perdido la inmunotinción por la mutación, eso sería estupendo, pero ya no hay signos directos que nos den posibilidades por ahí. Muy bonito caso, Carlos. Sí, el tema de los tumores. Hay alguien que ha dicho por el chat que por todos lados aparecen los tumores fibrosos solitarios, por donde quiera que... y nada, simplemente un comentario que, bueno, el caso tuyo más o menos cuadra con la clínica, o sea, tiene el gen de fusión 4.2, que es el menos agresivo. Y para tumores torácicos, que estén de alguna forma en el hombro, pues también... Exacto, según los criterios de DEMICO es de bajo riesgo, y ha salido recientemente una estratificación de los tumores fibrosos solitarios que se llama G-Score, que es del grupo europeo, que solo utilizan la edad, que el conteo de mitosis y la necrosis, y que también sería de bajo riesgo, o sea que cuadra con la clínica la evolución, vamos, a pesar de ser STAT6 negativo y CD34, que es lo no esperable en fibrosos solitarios. No sé si el profesor John Barr tiene algún comentario o algo, que ha trabajado también mucho en el tema. El caso es muy curioso, ¿verdad? Porque realmente uno basa el diagnóstico, primero, que no es agresivo, y al verlo tan tranquilo, pues uno piensa más en un tumor de bajo grado, pero que sea STAT6 negativo es lo que a mí me ha despistado de entrada y lo he excluido directamente, ¿verdad? Buscando quizás los traques, son también unos tumores novedosos, el que pudiéramos encontrar ahí algún grupo de neoplasias fusocelulares de bajo grado que puedan semejar tumores fibrosos solitarios, en los que hemos visto, Isidro, también hemos visto pérdida de STAT6 en algunos casos, ¿verdad? Yo lo recuerdo ahora exactamente, no sé cuál, pero me da la impresión que son cuando se desdiferencian sobre todo. Sí, era lo que comentaba Carlos. Los más fibrosos solitarios desdiferenciados, malignos, entonces el STAT6 desaparece, pero no al contrario, ¿verdad? Que es lo que te has visto tú, Carlos. Sí. Muy bonito. A ver si consigues saber cuál es el... Intentaré averiguar la razón, pero bueno, yo creo que hay que comunicarlo también. Mandaré una carta bueno, sobre un artículo, pues el artículo de CD34 negativo de Billings, por ejemplo, que se publicó hace poco. Mandaré una carta para comunicarlo. Pero sí, bueno, si tuvierais algún caso así, me lo decís y yo aprovecho y mandamos más de un caso, que siempre da más garantía. De habrá que revisar la serie que hemos visto nosotros, a ver si hubiera alguno. Pero es que los habremos desechado probablemente. Sí, es probable, porque si encima nos da la biología molecular no valorable, en ese caso, pues lo excluimos. Sí, yo lo pedí de casualidad porque no tenía el STAT6 todavía. Con el CD34 negativo pedí el estudio genético. Si hubiera sido con el STAT6 ya no sé si lo habría pedido, porque claro, no lo hubieras presentado. No sé. Pero por eso la lección final es: si hay una posibilidad remota de que sea un fibroso solitario y no sabes lo que es, pídela. Yo creo que vale la pena. Nada, hay alguien en el chat, Juan Ruiz, nada, si quieres comentar, porque pones que tuviste un caso hace poco, CD34 negativo, y STAT6 más epitelioide.
supongo que la biología molecular haya dado al gen de fusión, ¿no? Juan Ruiz. Vale, pues bueno, ahí tienes otro caso, Carlos. Sí, pues podemos comentar. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario acerca del caso de Carlos o de los demás? Estáis cansados ya. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Nada, Maite, quería... a ver, que no, soy yo, Isidro, antes de que cerraras la sesión, es que no quería hacer ningún comentario al caso, pero antes de que cerraras quería aprovechar para, ya que tenemos un foro lleno de dermatopatólogos, que no es el foro más habitual, aunque seguro que alguno se conecta de vez en cuando, aprovechar para recordaros o comentaros para aquellos que no lo conozcáis que el proyecto Imperas, aparte de una parte didáctica o formativa, que es esta que lleva en gran parte Isidro y que tiene otras actividades, tiene una parte de proyecto de investigación en el que participamos muchísimos de los hospitales de este país y en el que están más involucrados los patólogos de partes blandas y hueso, pero que incluye cualquier sarcoma de cualquier localización. Entonces, pediros la colaboración, por favor, si en caso de que diagnostiquéis casos de sarcoma, que os pongáis en contacto con el patólogo de vuestro centro para que él pueda hacer el registro una vez el centro esté activado. ¿Vale? Simplemente era, pues eso, por si no lo conocíais, que lo conocierais. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, estaremos encantados de contestar lo que haga falta. Otra cosa, me ha pedido por favor la doctora Stephanie Leago, que es la presidenta del comité organizador del Congreso Centroamericano de Patología, que será próximamente, que quería hacer un comentario al respecto. Stephanie, porfa. Hola, hola. Si me ven, porque creo que, bueno, aquí es de día y tengo una gran luz atrás, ¿verdad? No sé si me logran ver bien. Bueno, así como lo dijo el doctor Machado, soy la coordinadora del comité organizador del 35 Congreso Centroamericano y del Caribe, con sede en Honduras. Este va a ser 100% virtual y pues aprovecho este espacio para invitarlos a todos, ya que vamos a tener muchos ponentes españoles de alta calidad, ¿verdad? Incluyendo al doctor Isidro Machado y a la doctora Romagosa. Y pues decirles que les invitamos y que también tomamos en cuenta que el horario, ¿verdad? Es bastante dispar, pero en nuestra plataforma van a haber 2 meses en los cuales ustedes pueden tener acceso a las charlas y poder verlas pues como se les apetezca, en el horario que se les apetezca. Entonces, quiero presentarles un video, ¿verdad? Promocional. Van a ver que nosotros resaltamos bastante la guacamaya y es porque es nuestra ave nacional. Entonces, si me deja compartir pantalla, doctor. Sí, sí. Dura unos segundos, ¿no? El vídeo, ¿no? Sí, sí, es corto. Es corto. Muy bien, muy bonito. Hasta ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Stephanie. Y nada, muchísimas gracias. A ustedes y muchas gracias por este espacio. Estuvieron muy interesantes los casos y espero seguirlos viendo. Muy bien, encantado. También de que así sea en nuestro congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, a Maite, a Luis, a Carlos Monteagudo y a Carlos Santonja por la excelente presentación. Y nos vemos en la siguiente sección en noviembre. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Isidro. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Adiós.